Visión Familia, un programa de análisis y conversación alrededor de la familia como diseño original creado por Dios. Lo prometido es deuda, mi gente, y la semana pasada estuvimos nosotros tratando un tema muy importante con una invitada especial. Nos ha gustado Colombia. Por tercera vez nos vamos a Colombia, nos vamos a ir a Medellín en este caso, porque nuestra invitada se encuentra ahora mismo en Medellín y nos vamos a mover hacia Medellín, Colombia, porque vamos a seguir con este tema sumamente importante que dejamos parte de él en el tintero la semana pasada, pero que hoy queremos recuperar parte de ello y al mismo tiempo queremos avanzar un tema muy importante que es el tema de las leyes. Y el tema de las leyes es tan importante porque precisamente bajo ellas nos movemos y nos regimos nosotros y tenemos que ser vigilantes de lo que se quiera implantar, y por las leyes nosotros nos regimos por lo que debemos ser vigilantes con los intentos que ahorita mismo, oye, están botando los frijoles antes de que se les presente el chivo casado y están haciendo una serie de movimientos realmente peligrosos. Y en el tema pasado, la semana pasada le estábamos nosotros contando cómo esta gente presentándose como sociedad civil ya han ido a presentar lo que es un anteproyecto para tratar de buscar que el Estado panameño barra los impuestos de todos los ciudadanos terminemos corriendo con los gastos de hormonización, que terminemos corriendo con los gastos de estas famosas cirugías de cambio de sexo o de reasignación de sexo y todo lo demás que, como nos estuvo comentando nuestra invitada de la semana pasada que está con nosotros hoy, son tratamientos sumamente costosísimos y que finalmente traerían sobre el erario público una herida considerable, ya que tiene que ver con miles de dólares. Claro, hijo, y entonces el caso es que Visión Familia, como siempre, nos hemos caracterizado por traerle a nuestro pueblo panameño ese contexto de lo que se está dando en otros países, puesto que lo que es la agenda de la ideología de género trabaja de manera uniforme a nivel mundial. Entonces, está en diferentes fases en los distintos países. En algunos ya está bien situada, en otros está arremetiendo, en otros está en otro nivel. Acá en Panamá todavía no ha tocado fondo, pero nosotros no creemos en la medicina curativa. Nosotros creemos en la medicina preventiva. Totalmente. Y lo que estamos haciendo es prevenir a nuestro pueblo panameño con lo que está dándose en otros lados, como en este caso en Colombia, que están pasando una situación que nuestra invitada especial, Karen Quiñones, nos va a hablar sobre eso. Entonces, pues queremos que usted esté allí con toda su familia, bien atento a la docencia que en este programa les vamos a dar a ustedes. Esta tarde yo pensaba y yo decía, éxito para nosotros sería que dejemos de hacer Visión Familia. Claro. Y cualquiera era bueno porque se rinden. No, porque hayamos conseguido el objetivo y tengamos paz, tengamos tranquilidad en nuestro país de que esta agenda haya sido derrotada y que nosotros digamos, mira, ya no necesitamos estar más en la radio con Visión Familia, porque hemos conseguido llevar a la asamblea y a la presidencia gente que tienen conciencia de lo correcto. Los profesionales corruptos que, como nos comentaba doña Karen en la semana pasada, que con una cita de 15 minutos psicólogo y psiquiatra dijeron, no, lo suyo es disforia de género, cuando había un problema más serio y se recondujo hacia una situación que no existía, pues esos profesionales desaparezcan, pseudo profesionales, y quedemos nosotros con profesionales realmente serios aquí. Yo solamente por recalcar un poco, porque ya nuestra querida invitada es parte de Visión Familia, quiero decirle que tenemos con nosotros a Karen Quiñones. Ella es activista y embajadora de Unión Familia y además, muy importante, es una mujer de transicionada a quien tenemos el honor de esta semana volver a tener con nosotros. Bienvenida, doña Karen, muy buenas tardes. Perdón, ya. Ahora sí. Buenas tardes de nuevo. Para mí es un gusto inmensamente grande poder estar acá compartiendo otro programa con los panameños, con ustedes, que me den esta oportunidad pues de hablar de toda esta situación.
Claro que sí, claro que sí. Y vamos a entrar en materia con el tema que nos trae a nosotros hoy por acá, porque realmente la situación que se vive a nivel de las leyes es alarmante. Sí, pero quedó una parte del programa pasado que dijimos que íbamos a seguir tratando. Sí, muy importante. Habíamos dejado esa pequeña, Sí, la porque parte de los padres y exactamente, adelántelo usted. claro, claro. Es que la semana pasada Karen finaliza hablando sobre ese llamado a la juventud para Ajá. que pudieran entender lo que es esto, lo que hay detrás de esto, que no es que es una disforia como tal, sino de que en la mayoría de los casos se trata de una enfermedad mental que tiene que ser tratada. Pero además de eso, estimada Karen, ¿qué nos puede usted aconsejar para nuestros padres? Porque yo creo que además de ese tratamiento emocional, psicológico que necesitan nuestros adolescentes y jóvenes para que puedan entender esto, también hay algo que necesitan los padres hoy día. Porque Totalmente. fácilmente nos encontramos padres diciendo, oh, bueno, mi hijo es una niña, ya tenemos un niño trans en la casa, hay que comprarle hormonas, ponerle trajecito, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué mensaje usted puede darle a los padres de familia con relación a esta situación? Bueno, yo creo que va a ser muy simple y algunas personas van a decir, pero ¿cómo es posible? Pero los padres deberían de ser eso, padres. Los padres deberían de ser eso, padres. Los padres están llamados a ser custodios no solamente a nivel económico y proveedores y la mamá a estar en casa cuidando o si trabaja trabajando, sino a custodiar, porque ellos son pilar fundamental y base del desarrollo de la familia. Entonces los padres deberían estar como padres, ¿cierto? Ya con esto nos vamos a dar cuenta más adelante cuando estemos ya profundizando como en el tema de las leyes, que fuera de ser una agenda globalista, pues le estamos dejando la crianza de nuestros hijos al mundo. Le estamos dejando la crianza, hablo de nuestros hijos porque soy madre espiritual, pueda que no se entienda, pero pues el Señor me ha confiado, ¿cierto? Pero, pero es eso, es de que se está dejando el cuidado de nuestros hijos y el desarrollo de los hijos, de los que van a ser el futuro pues del país, del mundo entero, en manos de una cantidad de situaciones y ahí sí me gustaría, yo siempre cuando hablo, digo las cosas, me gusta también que las personas no se queden con lo que yo digo, sino que también tengan la conciencia de buscar e investigar por sí mismos. Entonces, primer libro que les voy a recomendar, un libro espectacular que me leí que se llama Atrapado en el cuerpo equivocado Pablo, de Pablo Muñoz y Turrieta. así es. Espectacular. Es de los mejores libros que yo me he leído en cuanto a temas de ideología de género. Otro muy pegadito que va unido, las mentiras que te cuentan, las verdades que te ocultan, Sí, es de también Pablo de también. Pablo Muñoz y Turrieta, espectacular, que va muy ligado pues a todo este tema de cosas. ¿Y por qué? Para hablarles de algo que se llama y que se está dando un fenómeno mundial que es la deseabilidad social. Entonces dentro de esa deseabilidad social todo te es permitido, todo te es lícito hasta el punto de crearte una necesidad, incluso en los niños. Sí. Entonces, ¿cómo se está manejando ahora? Que un concepto no tan errado y muy ligado que se llama la ventana de Overton, que a este punto ya estamos en el último escalón, que es hacer leyes. Por medio de las leyes ya vamos en el último escalón, ya pasamos por todo. Por lo que nos imaginábamos que no iba a poder ser y que era una abominación, ya pasó, ya se encargó el mundo entero de regarlo por todos lados, los influencers, las propagandas, las grandes empresas y demás, todo ya se encargó hasta estar en este último paso que es hacerlo ley. Al hacerlo ley ya estamos diciendo pues prácticamente pasando por una aprobación de las personas porque ya pasó por la normalización. Entonces, mi consejo más fuerte para todos los padres es que sean padres, pero sean padres integrales. Un niño no necesita una aprobación de un papá a miedo de que lo rechace o se revele, ¿no? Los padres necesitan ser padres, custodios y formadores, porque en el hogar se encuentra la raíz del ser que va a salir a enfrentar el mundo. Necesitan ser padres, de ahí radica. Karen, y una consulta.
¿Cómo ve usted el tema de esas caricaturas, las cómicas, de esa ideologización que están trayendo? Según su punto de vista, ¿cómo cree usted que esto está afectando y de qué manera los padres deberían atender esta situación? Bueno, pues es que eso es algo el tema, por ejemplo, de la formación de la persona, del ser, va desde chiquitos, ¿no? Desde que tienes una hija y sabes cómo vas a criar a tu hija, de explicarle pues las diferencias que tienen con los hombres, bueno, y demás, ¿cierto? Todo este tipo como de formación y demás, incluyendo incluso lo que ve y deja de ver. Estamos hablando de que en este punto de la vida, en este año en el que vivimos, en el 2024, hay un bombardeo de información de todos los frentes. O sea, estamos hablando no solamente entonces de lo que veo, sino también de lo que escucho, ¿cierto? Totalmente. Entonces es complejo, es muy complejo si vemos que ya por el tema de la agenda globalista y de que todo esto de las agendas trans y eso ya lo vamos a ver más adelante y todo lo que viene pasando pues en el mundo entero, países que se adelantaron a estas leyes trans en Europa, Inglaterra, que están cerrando clínicas por el aumento desmesurado en todos los casos de infancia trans y de niños trans. Entonces, un indicador de que las cosas no están saliendo bien es porque países que se creyeron adelantados y de los cuales ahora Sí, estamos tomando modelo, que en algún momento se adelantaron, hicieron y fueron abanderados de todas estas leyes trans, se están echando para atrás. así ¿Pero es. por qué? Porque se están dando cuenta de que realmente esa no era la salida ni que era el negocio de la vida, pues hacerlo porque estaba generando más dolores que bienes, más Así niños es. enfermos que sanos, más personas deprimidas y más muertes que personas felices, donde se suponía que deberían ser felices porque alcanzaron la cúspide de todo. ¿Cierto? Estamos hablando del cierre de una clínica como Tavistock en Ujú. Inglaterra Así es. por la hormonización pues, en los niños y en menores, aumentos del 1000% en población de niños trans, Sí. donde eso genera enfermedades. O sea, estamos hablando de que en los niños les inhibe. Ellos primero no es como, por ejemplo, yo en mi caso que inyecté hormonización, que empecé hormonización directa, no. En los niños es mucho más complicado porque les ponen inhibidores de pubertad. Al ponerles inhibidores de pubertad a los niños les prohíbe, o sea, les corta el hecho de desarrollarse como nacieron, les Wow. corta un desarrollo normal y natural en el ser humano. Entonces son niños que posteriormente van a tener problemas de huesos, esterilidad, un montón de situaciones que ya están dándose, que ya están siendo comprobadas y Sí. que salieron Oh, hace poco en un show, en un espectáculo y en una cantidad de cosas de las cuales habló Pablo en uno de sus programas, y es de la UPAD, que son los que se encargan pues como de todas las directrices para tratamientos trans. Pero ya se está viendo, o sea, lo estamos viendo, nos estamos dando cuenta y que ahora esa agenda globalista ya no solamente se quedó en Europa, sino que está viniendo a Latinoamérica, Sí. porque ya migró, ya nos dimos cuenta de que en México se aprobó esa ley trans y ya están siendo penalizados los padres y demás. En Europa, Canadá y demás se han visto una cantidad de censuras y mucho. Si eso fuera tan normal y si no pasara nada y si fuera una cosa súper normal y no tuviera que acarrear con situaciones y complicaciones, porque hay tantas personas de transicionadas al igual que yo que estamos levantando la voz y estamos diciendo esto es una farsa, esto es así una es. mentira? Así ¿Por qué es. hay tantos? Porque están saliendo tantos en los Estados Unidos, porque en Estados Unidos se está luchando en este momento por todo lo que se aprobó antes, están saliendo personas como Chloe Cole, como Kat Carlson a decir, hombre, nos hicieron un daño terrible con todo este tema de la hormonización y nadie nos está respondiendo. Porque Ujú. a pregunta del programa pasado, esto nadie nos ayuda, o sea, es mucho más complicado volver estando en un proceso de transición, porque primero no hay profesionales que nos ayuden con ese tema. Segundo, ya los profesionales de la salud, específicamente hablando de psicólogos y psiquiatras, les da miedo, porque entonces pueden acarrear con hasta cancelaciones de su tarjeta profesional, porque están ayudando transicionar a una persona que incluso está pidiendo ayuda para hacerlo. Exacto. Es demasiadamente complejo poder hacerlo. En el tema de la salud, nada, a mí me ha tocado pagar y cuando recién inicié todo esto, una cantidad de dinero a profesionales
particulares para poder y buscarlos, mejor dicho, porque incluso en algún momento visité alguno y era lo más afirmativo, era más afirmativo que los de 15 minutos con los que estuve dentro del colectivo. Entonces yo decía, hombre, ¿cómo es posible? O sea, te estoy diciendo que no me siento bien con todo esto que está pasando y tú me estás pidiendo aceptación y que siga normalización. O sea, no, ¿cómo es posible que esto pase? ¿Por qué? Porque o sea, hay de todo y el demonio, voy a decirlo de esta manera, se encarga de ponerlo todo para que arranques, pero cuando decides parar, volteas a mirar y estás completamente solo. Ni siquiera esos que te ayudaron en algún momento y te daban la espalda y te decían, sí, vamos por la hormonización, fueron los primeros en dar un costado al lado. Esto es como una especie de mafia en donde al final los que estamos en la cumbre o en la cúspide controlamos todo e impedimos que cualquiera que se quiera salir de nuestra red pueda recibir alguna ayuda para que no vaya y riegue la voz de que acá adentro no se está viviendo el paraíso, sino que se vive el infierno, en pocas palabras. Sí, de alguna manera es así, pues yo siento que yo soy la persona más odiada en este momento por parte de los lobbies, porque soy la que me paro a darles cara en todos estos debates públicos, en todas las audiencias públicas, en todo cuanto me he sido llamado allá. Yo llego y les digo, bueno, ¿y qué? Ustedes piden una igualdad y una equidad partiendo de sus deberes y de sus derechos que ustedes consideran, y las personas de transicionadas como yo, ¿qué? Solamente entonces aplica para el común que piensa como ustedes cuando están con ustedes, y cuando Ajá. ya no, entonces ¿qué pasa con nosotros? De eso se trata la igualdad Wow. que ellos promulgan. Entonces yo les hablo a ellos desde ese punto. Yo les dije, entonces mi historia deja de valer menos porque ya no estoy allá. Valdría Ajá. mucho más si estuviera con ustedes que ahorita que estoy por fuera. Es complejo, es muy complejo. Hay un detallito aquí y quisiera preguntarlo, no está dentro de lo que habíamos pactado para el programa de hoy, pero escuchándole hablar me lleva a preguntarle, ¿hasta dónde le han adversado ellos, ahora que usted ha decidido que los va a contrariar, hasta dónde ha sido el ataque de ellos hacia su persona, siendo que ahora usted se ha convertido en la piedra en el camino, y no es una piedra como tal, es un peñasco enorme porque los está desenmascarando y está dándole luz a mucha gente que ya no está cayendo en las garras de ellos? ¿Hasta dónde ha llegado, si es que ha pasado, la adversidad de ella o la aversión de ellos hacia usted? Bueno, pues en este plano yo siempre me he considerado pues como muy respetuosa, ¿cierto? Ujú. Y así como sucede en muchos de los casos, pues nos encontramos, porque nos hemos encontrado en muchos de estos debates públicos, en muchos de estas audiencias públicas, en muchos escenarios donde hemos compartido incluso debates en programas y demás. Pero siempre hay un respeto hacia ellos, pues primero porque ellos conocen claramente mi testimonio y saben que también estuve del lado de ella y también conozco todo lo que pasa del lado de ella. También lo conozco porque yo hice parte de un colectivo y también ayudé a personas a que se encontraran dentro de su transición y ayudarlos a transicionar en un montón de situaciones. Entonces también sé que es estar del lado de allá. Entonces siempre es como con respeto, pero igual siempre está la vaina de decir como, pero es que sí, es que eso se hace, es que eso no sé qué. Y es como, bueno, eso suena muy lindo en papel, pero ¿dónde está la realidad? Yo Ajá. necesito que me muestren a ver dónde está, porque yo soy ejemplo claro y vivo de que no es así. Entonces, ¿dónde está? Entonces siempre es como el hola, ¿cómo estás? Pero no muy sincero. Realmente, pues lo siento yo mucho de parte de ellos, ¿no? No he caído como en una discusión demasiado profunda porque tampoco me interesa. Ok. ¿Cierto? Tampoco me interesa. Aparte, yo siempre les digo como, bueno, si ustedes tienen historias de vida, son completamente válidos al igual que la mía. Entonces, respetémonos un poco porque yo no les estoy hablando, como tú decías al comienzo, yo no les estoy hablando del primo de un primo de un primo de un primo, ni lo que estudié dentro de la universidad y estudios que realicé. Hombre, soy ejemplo vivo. O sea, soy en Totalmente. carne propia lo que estoy diciendo y hablando. Entonces, es un poco complejo porque sí, sé que de alguna forma soy la piedra en el zapato de muchos de ellos y saben y muchas veces dicen como, ay, pobrecita, la están revictimizando, la están no sé qué, yo... la misma revictimización que pueden utilizar ustedes con sus casos y todo lo que dicen y que fueron sometidos a torturas y demás. Yo siempre les digo, perdón, a mí me duele un montón que ustedes digan eso,
que los torturaron y que los lastimaron, y me duele por la dignidad de seres humanos que ustedes tienen, pero pensemos más allá de las situaciones y las cosas, o sea, como ese tipo de cosas. Pero así de, de injurias y demás, como sé que ha pasado con varios otros activistas, incluso lesbianas y demás, que van en contra, porque eso hay que hablarlo y hay que decirlo. Hay muchas de las personas que hacen parte del lobby LGTBI o de la comunidad LGTBI, o que tienen atracción hacia el mismo sexo, que no están de acuerdo con muchas de las imposiciones que quieren hacer los lobbies, con muchas de estas situaciones y de la Agenda 2030 y de la agenda globalista trans y de la agenda del lobby que se está moviendo, se está tejiendo a nivel mundial, que no están de acuerdo y que abiertamente me han escrito y me han dicho como, hombre, ¿cómo es posible? O sea, les voy a poner este caso chiquitico. Una vez alguien me escribió y me dijo que era una mujer lesbiana, ¿cierto? Y que esta mujer le había gustado una persona y se había acercado a esta persona, pero resulta que en el conocimiento con esta persona se dio cuenta de que era una mujer trans, o sea que había sido un hombre biológico que hizo una transición a mujer, que se veía masculina. Entonces esta persona pues claramente paró ese conocimiento con la persona y fue tildada de transfóbica. Esta mujer lesbiana fue tildada de transfóbica porque simplemente no accedió a estar con una mujer trans, aun cuando sabía que biológicamente era un hombre. Hombre, pues si a esta mujer le gustan las mujeres, pues espera estar con una mujer, no con una mujer trans. Entonces básicamente me decía, me estoy viendo obligada a que si es una mujer trans, entonces tengo que estar con ella porque se percibe una mujer trans, porque se percibe una mujer. Me dice, yo no estoy de acuerdo con esto. Y yo decía, bueno, así son las ideologías. Al final terminan clavándose el puñal ellos mismos y se van dando cuenta de todo lo que se teje alrededor es una mentira. Sabe que yo quisiera rescatar un poco de parte de lo que se trató en el programa anterior versus lo que estamos viendo ahorita mismo, que Karen nos está compartiendo, y es haciendo un llamado a los padres de familia, para que como padres podamos entender que no solo nuestros hijos, nuestros adolescentes y jóvenes necesitan ayuda, sino también, y creo que principalmente nosotros como padres, porque nuestros actos, buenos o malos, pueden marcar muy determinantemente en la vida de nuestros hijos. Así es. Y Karen, en el programa pasado, ella citó esa experiencia de esa frustración producto de aquel error que comete su papá. Y entonces ese fue en conjunto con la situación sentimental con su novio, esto se convirtió en aquel cúmulo que la llevó entonces a tomar una mala decisión. Entonces, como padres, tengamos presente que podemos nosotros incurrir en influenciar negativamente a nuestros hijos, que serán entonces marcados con una práctica que les va a causar un daño de por vida en muchos casos. Claro. Y por ejemplo, Karen nos compartió en el programa pasado de cómo las secuelas de 7 años de hormonización le han quedado, y ella hablaba de hasta una posibilidad de esterilidad. Entonces, pero todo esto, ¿quién tuvo parte en esto? La situación del problema en el seno familiar. Sí. Como padres. Entonces, estimados padres, seamos muy cuidadosos con la forma en la que nosotros estamos llevando nuestro hogar, qué clase de ejemplo le estamos dando a nuestros hijos, y tengamos presente que sin querer podemos dañarle a ellos su futuro.
Claro que sí, estamos hablando con Karen Quiñones, ella es colombiana, es una mujer de transicionada, una mujer que ha pasado por el proceso de transición para convertirse en este caso en un varón. Nos compartía impulsada por aquel entorno que le decía, mira niño, mira chico, mira negro, moreno, ella siendo una mujer. Estamos hablando con una mujer que ha salido de ese ambiente para contarnos su testimonio y que haber salido de este ambiente todavía lleva, digamos, de alguna manera arrastrando las consecuencias de aquel ambiente. Una mujer que nos está comentando que en su vida el proceso, y los que han podido escuchar los videos que hemos puesto de ella anteriormente, en su proceso de hormonización, una de las cosas que primero se ven afectadas es su periodo menstrual. Tiene una situación bastante severa en torno a lo que es su voz, que ustedes la van a escuchar a ella y la han escuchado con su tono de voz, y ella dice, este no es mi tono de voz normal, este tono de voz es producto de esta hormonización. Y estoy haciendo un breve resumen. Estamos hablando de alguien que nos está confirmando la tesis, la teoría que nosotros tenemos aquí, de que el lobby LGBT, que tiene una bandera, esa bandera rige aquí, como rige en Israel, como rige en Perú, como rige en Suecia, es la misma bandera. Se ha tomado la representación de todos los homosexuales cuando Karen nos está comentando de que hay homosexuales que le contactan y le dicen, mira, a mí no me representan esta gente LGBT, de la misma manera que los colectivos feministas no representan a todas las mujeres, aunque levanten el puño y digan es que estamos defendiendo a todas las mujeres, no lo representan. Y además, mucho cuidado con la gente que está yendo en esa línea, porque el testimonio de doña Karen Quiñones debe servir de lumbrera para todos aquellos que están siendo invitados y que les dicen ven al paraíso y ahora serás libre. No serás libre, serás esclavo para el resto de tu vida. Así que detente. Creemos que Panamá está siendo muy edificada con este testimonio de esta experiencia que Karen nos está compartiendo. Ahora, hay otra situación, y es que recientemente aquí en Panamá, como lo dijimos y lo denunciamos, de aquel video filtrado donde estaban tramando que a partir de los primeros días de julio iban a meter o a proponer un anteproyecto para exigir la hormonización, las operaciones de mutilación de órganos saludables. Hablemoslos con nombre propio, por favor. Entonces, resulta que, pues, en efecto, lo que estaban tramando y que fue filtrado y salió a las redes sociales, en efecto lo llevaron a la práctica. Y nos encontramos con algunas organizaciones de la sociedad civil y activistas independientes que presentaron un anteproyecto de ley el 11 de julio del 2024 en las oficinas de la Dirección Nacional de Promoción para la Participación Ciudadana de la Asamblea Nacional. Y dice que este proyecto busca, entre otras cosas, busca que las sentencias u opiniones consultivas de la CIDH, que reconocen la orientación sexual, la identidad de género y la expresión de género como categorías protegidas, que todo esto sea vinculante a Panamá. Ellos también están exigiendo supuestos derechos, donde dicen que ya es hora que el Estado panameño les reconozca como sujetos de derecho. No lo son entonces. Pues. Sí, entonces, hasta donde yo tengo entendido, aquí en Panamá todos los ciudadanos somos sujetos de derechos porque somos panameños. Totalmente. Y estamos cubiertos, tenemos una cobertura de una constitución política, de un código de la familia, de un código penal, de una convención americana, etcétera. Tenemos un paraguas de un ordenamiento jurídico que nos da derechos a todos los ciudadanos. Entonces, yo incluso diría,
tenemos el caso de extranjeros viviendo en Panamá de forma temporal o de forma permanente, y aún los extranjeros viviendo en Panamá son sujetos de derecho en mucha medida de lo que rige nuestra Constitución y nuestros diferentes códigos. Entonces, este señor de repente sale diciendo, miren, nosotros que acabamos de salir no sé de dónde, y a nosotros no se nos ha reconocido como sujetos de derecho. ¿Y tú de qué planeta vienes, muchacho? Si es que tú eres panameño, y yo desde que tengo uso de razón vengo viendo a este personaje haciendo su activismo, y ahora de repente el tipo está desamparado y dice, aquí habemos un montón de gente que no somos sujetos de derecho y ya es tiempo que el gobierno nos reconozca como tal. Es un absurdo. Definitivo. Ahora, resulta que en Colombia se da una situación de un anteproyecto que también igual quisieron meter allá para buscar falsos derechos y además que hubiese una represión en contra de todos aquellos quienes tuvieran la intención de ayudar a estas personas que tienen ese problema de orientación sexual. Y entonces pues hubo una batalla que allí fue precisamente donde pude conocer vía virtual a nuestra distinguida Karen Quiñones, que hizo una exposición magistral que a mí me impactó y me conmovió. Su experiencia que usted compartió allá fue una de las casi, creo que 80 personas que expusieron allí en una audiencia pública que duró un estimado de 6 horas, y allí tuvimos a Karen Quiñones, que expuso allí defendiendo el derecho de la familia. Y queremos felicitarle, Karen Quiñones, porque usted es un baluarte, es un pilar, un fundamento sólido en su país, Colombia. Y entonces pues queremos que ahora para Panamá usted nos comparta de qué se trataba esta ley, qué se traían entre manos, y que el pueblo panameño pueda entender de que ese es el paso a seguir por esta ideología aquí en Panamá. Los micrófonos son suyos, Karen. Bueno, gracias por las palabras, pero sí, pues el Señor me ha puesto como en lugares específicos y en cosas puntuales, en este caso en el Senado de la República, en el Congreso de la República, donde pues he tenido ya unas 3 oportunidades de estar. Primero fue en una audiencia pública antes de pasar a Cámara de Representantes, donde fue aprobado como este proyecto de ley, que nos dedicamos pues como al estudio, a mirar acá dentro de la fundación. Hay un equipo de investigación, y en conjunto con el equipo de investigación a leer puntualmente todo el articulado y cada uno de los puntos de este proyecto de ley para darnos cuenta de una cantidad de micos. Bueno, cuando nosotros decimos micos es como una cantidad de metidos que hay dentro de todo este articulado, que lo que querían era desarticular en fundamento lo que era la familia y negarnos una cantidad de situaciones que, ojo con lo que les voy a decir, ya se habían aprobado en otros países. Y miren lo inteligente que suele ser esto, y es que en conjunto a cuando se estaba debatiendo en Colombia, se estaba debatiendo en México. Ajá. O sea, la agenda globalista no termina, o sea, en conjunto estaban esas dos cosas y proyectos de ley igualiticos. Entonces, ¿qué nos dimos cuenta dentro de este proyecto de ley, específicamente acá en Colombia? Acá en Colombia, bueno, pues se dio como la audiencia pública, se pasa a Cámara de Representantes, los representantes votaron y se aprobó en Cámara de Representantes. Entonces, para que sea ley de la República acá en nuestro país y en Colombia, tiene que ser aprobado por el Senado de la República, ¿cierto? Por los senadores. Ajá. De Cámara de Representantes pasa a los senadores, y en el Senado es donde se cae. Ahí fue donde estuvimos en la audiencia pública que pues ustedes me vieron ahí, de casi 80 personas, donde estuvimos hablando pues al respecto y dando nuestros puntos de vista al respecto de todo este entramado del articulado. Si pasaba en Senado, se hacía ley de la República. Todo esto fue en conjunto con unos amigos también, y una estrategia que se utilizó pues para que la gente se diera cuenta realmente de lo que quería pasar en nuestro país, y diciéndole a la gente
resumiéndole todo este articulado en 3 puntos fundamentales, y ojo que seguramente si ustedes se sientan a ver el supuesto proyecto que también quieren meter en Panamá, van a encontrar estos 3 puntos que son fundamentales. Y el primero es una penalización. Se quería poner una penalización y una prohibición incluso para todo acto o persona que hablara en contra de la ideología de género. Estamos hablando de ideología de género, todo lo que compete a cambios, a todo lo que compete, porque ellos lo llamaron ecosieg, la prohibición de todas las ecosiego o tratamientos o esfuerzos que se den para el cambio de la orientación sexual y demás, metiendo a psicólogos, psiquiatras, médicos y demás que quisieran incluso estar a favor de eso. Entonces, la primera causal, entonces era como una prohibición, una penalización en contra de todo lo que se pudiera hablar de la ideología de género. Entonces, primero, atentando contra la libertad de expresión, ¿cierto? Segundo, era una penalización y una prohibición, incluso hasta cancelación de tarjeta profesional a todos los profesionales, valga la redundancia, que quisieran ayudar, incluso cuando la persona pidiera ayuda para ser tratada en cuanto a un tema de orientación sexual o lo que fuese. Entonces ahí ya se veían censurados los psicólogos, los psiquiatras de corriente buena que quisieran incluso tratar, no podrían hacerlo y prácticamente se verían obligados a realizar terapias de afirmación, porque no podrían hacer nada más. Y tercero, una penalización y una prohibición, escúchese esto, a los padres de familia que quisieran hacer cualquier tipo de esfuerzo por ayudar a sus hijos, aún cuando se lo pidieran. Pero es que, hombre, estamos hablando de que la patria potestad es de los hijos. Los hijos acá en Colombia, por lo menos acá en Colombia, no le pertenecen al Estado. La crianza absoluta se debe y la potestad a los padres de familia. Así es. Entonces, prácticamente que un padre de familia podría ir a la cárcel, como pasó en Canadá, de un padre de familia que se negó a que se le fuera cargado el tratamiento hormonal de su hija a ser niño de 15 años, se negó y fue llevado 6 meses a la cárcel por haberse negado. Estamos hablando en el tema de la libertad de expresión, y ese tema de libertad de expresión entonces también atañe a los grupos religiosos y demás que quieran incluso hablar acerca del tema en reuniones y demás. En Europa se dio el caso de 3 personas que se reunieron en webinar y hablaron sobre ideología de género y fueron penalizados y se les vio cerrado el canal y monetariamente una multa grandísima por hablar de esos temas. También en Europa un sacerdote hablando sobre las orientaciones sexuales en su púlpito, también fue penalizado por lo mismo. Entonces nos estamos dando cuenta de que no solamente eso se ve socavado acá en Colombia, en México ya está existiendo y ya hay penalización hasta de 12 años por ese tipo de situaciones. Estamos hablando de que en otros países como en Canadá, que es de los grandes abanderados también en todo este tema de la transexualidad y transgenerismo y hormonización y todo esto de la libertad de expresión, ya se está viendo, por ejemplo, lo de este papá. Entonces estamos dándonos cuenta de varios casos. Acá en Colombia nos dimos cuenta de esos 3 casos puntuales, viéndolos desde el articulado, y habían artículos donde decía que en el caso de los menores de edad, privaba a los menores de edad. O sea, prácticamente un padre de familia se vería obligado a aceptar el hecho de que su hijo de 5, 6, 7 años dijera soy trans y me quiero hormonizar, y simplemente como ellos no pueden dar un consentimiento informado, entonces se daría por un consentimiento informado asistido a los padres. Los padres se verían casi que en la obligación de poder hacerlo. Y es más, eso lo manda la UPAD, que se supone que es el organismo o el ente que manda todas las directrices para eso. Los mismos que salieron en el escándalo que denunció Pablo Muñoz y Turrieta por todas estas condiciones que se estaban dando y el cambio de la edad y una mano de situaciones que estaban dando socavadas por ahí debajo. Entonces acá en Colombia nos dimos cuenta de ese proyecto de ley 270 ya cuando pasó a Senado de la República, de que no podíamos permitir de que eso sucediera, y que si eso estaba pasando era porque realmente en Colombia las familias, principalmente los padres, no se estaban dando cuenta de lo que estaba sucediendo. Y a raíz de que nos dimos la pela, por decirlo así de alguna manera muy acá colombiano, o sea, nos dimos a la tarea de llegar a las familias, de llegar a los padres. Vean, les cuento que ustedes no se imaginan cuántos padres de familia me escriben, cuántos padres de familia quieren ayuda, cuántos padres de familia me dicen Karen, estoy pasando por esta situación
yo ya no sé qué hacer, no encuentro profesionales, está yendo donde un psicólogo y lo único que hace es alentarle las ganas de seguir con eso, está pensando en mutilarse los testículos, está pensando, hombre, ustedes no se alcanzan a imaginar la cantidad de Wow. padres de familia que en su desesperación me buscan por esto, porque sus hijos se les salieron de las manos, porque les Wow. están vendiendo la idea de que todo es fácil y deberían aceptar que ya no entienden razones de nada. Y yo solamente estoy esperando los 18 para hacer lo que tengo que hacer. Ujú. Y yo solamente estoy esperando los 18 para ya no tener que vivir bajo el yugo de mis papás y hacer lo que quiero. Complejo. Entonces ahí es Lo donde es. nos damos cuenta, por ejemplo, en temas de legislación en nuestro país y que muchos desconocen realmente qué es lo que pasa porque a muchos no se les dice qué hay detrás. Por la pereza de leer todo el articulado, por qué pereza leerme todo eso, yo no entiendo, más bien que me digan de qué se trata, no se enteran, no se enteran y simplemente dejan pasar leyes que se pueden convertir en un abismo inmensamente grande en nuestro país y que no se puede permitir. Entonces pareciera como que nosotros los ciudadanos a veces cometemos el error, como usted lo señala, de tener esa pereza, ese poco me importa en querer leer lo que se está planteando, lo que se está presentando, y entonces pues esto da lugar a ese grado de una supuesta confianza en quienes nos gobiernan, y resulta pues que lo que se está cocinando allá adentro puede darnos una sorpresa, pero veo que hubo un trabajo mancomunado de muchos grupos pro familia Ujú, de ujú. diferentes líneas, algunos de cortes de profesión de fe, otros de corte secular, en la misma línea pro vida y pro familia, que alzaron la voz y entonces eso despertó a la población. ¿Cómo fue ese trabajo? Porque vi que llegaron bastantes representaciones pro familia a defender los colores allí. Así es, lo que pasa es que cuando se trata de eso, la línea espiritual, por decirlo de esa manera, nos une en el cuidado de la familia como base y fundamento, nos une en el cuidado del ser humano y su dignidad, nos une y hablándolo de su dignidad desde el momento de la concepción hasta la muerte natural, nos une en su recorrido y tresegar de la vida del ser humano en la tierra. Entonces sí fue muy bonito, la verdad fue muy bonito hallarnos todos reunidos en pro de la niñez, en pro de la juventud, incluso de las personas adultas, de todo esto y de todo lo que atañe esta agenda que se quiere socavar. Primero porque muchos también eran padres de familia y lo están viendo en los colegios y todo lo que se quiere meter acá en Colombia por medio de la ESI, que es la educación sexual integral y que ya se está enseñando en los colegios y que ya les dicen que el matrimonio tradicional no existe y que existen las familias diversas, entonces ya les hablan de diversidad, de igualdad, ya les hablan de esas palabras claves que solamente se utilizan del lado opuesto de la moneda y que suelen ser un poco complejas y confusas y que muchas veces sí, lo que tú dices sí es verdad, por falta de conocimiento, a veces por pereza, porque nos confiamos en los que elegimos y a la final no nos damos cuenta realmente de lo que está pasando y de lo que está sucediendo. Entonces nos quejamos mucho por lo que está pasando con el país, pero nosotros mismos hemos sido, por primero nuestra indiferencia y segundo porque los pusimos allí, de no interesarnos por lo que pasa ni lo que sucede. Entonces ya cuando nos damos cuenta, cuando te dicen, no es que tu hijo puede ser lo que quiera y puede serlo, pero ¿y por qué? Porque ya es ley de la República, pero ¿quién aprobó eso? No, ya se aprobó hace tanto tiempo, no sé qué, y por qué nadie me dijo, por qué no te interesaste, por qué no miras cómo avanza tu país, por qué no buscas en qué situaciones van, qué proyectos de ley están en la mesa para que eso empiece a rodar, por qué no buscar, por qué no hacer, pues madre, que están a punto de abortar, de aprobar aborto hasta el noveno mes, entonces yo qué puedo hacer, que están a puertas de que de tu bolsillo y de los impuestos que paguen tengas que pagarle la hormonización a otras personas, hombre, pero ¿cómo puede ser posible? Pero si yo no estoy de acuerdo con eso, bueno, pero te inmutaste por averiguar, por saber y por leer lo que estaba pasando ahí, no, entonces más allá de eso, yo siempre le digo a las personas, Karen, pero ¿y entonces qué tenemos que hacer? Me preguntan mucho.
Yo siempre llamo a las personas yo siempre hago un llamado a dos acciones y la primera es formarse y la otra es actuar. Formación y actuación. O sea, si como te formas, actúas, las cosas van a ser eficaces. Pero te tienes que formar y tienes que conocer qué es lo que estás haciendo. Porque las leyes se tratan de eso y tu país se mueve por eso. Pero si solamente estás sentado esperando a que todo se apruebe, que otros aprueben, Así es es. que yo no tuve que ser, pero pues te pasa por la galleta un montón de situaciones, entonces no te quejes de la situación en la que estás viviendo porque tú mismo lo avalaste, incluso con la indiferencia, incluso con la no aprobación, incluso con haberte quedado sentado, hiciste parte. Claro. Y Karen, una consulta. Me hacía mucha gracia en lo que estuve viendo esa audiencia pública. Habían quienes estaban defendiendo la ley y ellos decían, por ejemplo, hubo una señora que ella dijo, yo me la he leído y allí no dice mutilación por ningún lado, y si yo me hubiera encontrado que esa ley habla de mutilación, yo cambiaría de opinión. Pero usted que estuvo allá empapada en ese tema, ¿habla de mutilación? ¿No habla o usa términos técnicos para camuflajear esa aberración? Claramente, sí, es eso, es que, pues hombre, si yo te presento un proyecto y te estoy diciendo como no es que dentro de este proyecto lo que vamos a generar es una mutilación de tus órganos sexuales dada la aprobación de yo, pues hombre, pues quién va a querer hacer una aprobación al respecto con eso, pero si tan inteligentemente han logrado socavar el lenguaje, como hablamos en el programa anterior, de hablar de conversión, cuando hablar de conversión, a decirle a una persona que es hombre o que es mujer, lo llaman terapia de conversión y afirmación, a tener que amputarte e inyectarte un montón de situaciones. Entonces imagínense lo que puede haber incluso dentro de un proyecto de ley de este talante para volverse ley de la República. O sea, literalmente hay que sentarse y hay que leerlo minuciosamente, hay que revisar para darse cuenta de que indirectamente te lleva X o Y articulado a eso, a la mutilación, a la no objeción de conciencia, a que un profesional no te pueda tratar, por ejemplo, lo que yo les decía al comienzo de la penalización, el primero que era la penalización y la prohibición de cualquier acto que quiera venir o quiera hablar en contra de la ideología de género, pues ahí estamos hablando de la libertad de expresión. Es muy distinto si yo dentro del articulado te digo claramente y directo al grano como no, es que no vas a tener libertad de expresión. Uy, pues uno dice, hombre, pero si yo a ti te lo maquillo y te dice, pues en aras de yo no sé qué y la orientación de yo no sé qué, evitaríamos que se vea cercenado el derecho de las personas a la libertad, a la libre interpretación acerca de la ideología. Pues hombre, ahí ya cambia y eso te endulza el oído. Sí, Entonces el hecho de jugar con las palabras también son temas claves. Pues obviamente yo no voy a encontrar la palabra mutilación claramente ahí, y más si yo estoy haciendo y quiero que este proyecto se apruebe, pues yo con tres dedos de frente no utilizaría la palabra mutilación, claro. pero sí Definitivo. intentaría meterla o socavarla dentro de cualquier lado para evitar o primero que no lo vean y segundo que no se note, o sea, eso es de ahí. Es que en vez de llamarla mutilación, vamos a llamarla operación de cirugía de reasignación de sexo. Sí, por Sí, ejemplo, términos delicados. el uso de eufemismos para tapar la realidad, que es algo muy común y frecuente en esta gente. Karen, yo tengo una pregunta, porque dos preguntas van ligadas una a la otra. El proyecto finalmente entiendo que no pasó. Ahora, la otra pregunta es, ¿qué tan avanzado está Colombia? Bueno, tendríamos que decir qué tan retrasado estaría Colombia, pero vamos a llamarlo por donde se pueda entender. ¿Qué tan avanzado está Colombia en temas de leyes de ideología de género? Bueno, pues es que algo que nosotros peleábamos y abogábamos era que dentro del proyecto de ley ellos hablaban de tortura y toda la tortura a la que habían visto sometidos, porque hablan de este proyecto de ley de COSIEC como las torturas a las que son sometidos, y muchos de ellos contaban que
incluso dentro de iglesias evangélicas, iglesias católicas, sometidos a choques, electrochoques, bueno, una cantidad de situaciones. Entonces lo que nosotros decíamos era, y lo que yo les decía a ellos es, hombre, está bien, o sea, está bien y a nosotros nos duele mucho que ustedes nos tengan que decir a nosotros que sufrieron y pasaron por ese tipo de situaciones. Pero es que, por ejemplo, en nuestro país, en Colombia, está dentro del derecho penal, dentro del Código Penal tipificado la tortura, lo que quiere decir que ya es punable, o sea, es demandable ya, o sea, ya tiene pena. Ya tiene pena. Entonces, si eso sucede de esa forma, cuando te pase, pues hombre, es tortura y en Colombia está totalmente prohibida la tortura. Pues entonces que se penalice bajo delito de tortura. Claro. Pero entonces, ¿por qué extenderlo de esta manera e incluir entonces todo el tema del colectivo y demás para que se sea de esa forma? Es lo que nosotros siempre hemos dicho, pues hombre, que se vaya por el tema penal entonces y tratémoslo como tortura, y qué dolor tan grande que eso pase porque no tendría que pasar, pero entonces veámoslo por ese lado. Pero entonces, ¿por qué meterlo dentro de todo esto y armar un articulado pues súper grande, así como ellos lo armaron y demás, para que eso pase, ¿cierto? Entonces, primero hablábamos de ese tema de tortura. Las personas, incluso LGTBI acá en nuestro país, pues al igual que en muchos países, pues por ser persona de derecho desde el momento en que nacen, en nuestro país, Colombia, pues son personas de derecho, o sea, ya tienen derechos de por sí, o sea, ya son personas con derechos, y la comunidad LGTBI, al igual que cualquier persona, tiene sus derechos, o sea, acá por ser persona LGTBI no se le va a negar el estudio, ni la salud, ni absolutamente nada. O sea, los tienen, entonces ellos andan que reclaman unos derechos desde yo no sé cuándo, en yo no sé qué, de la primera marcha y demás, cuando ya por ser personas de derecho igual gozan con unos derechos, sin importar que te identifiques como un hombre trans, cisgénero y demás, ya cuentas con ellos, ¿cierto? Pero en este punto, por ejemplo, el 20 de julio que se instala la nueva legislatura, bueno, pues como el otro año legislativo, ya ellos van a entrar a proponer de nuevo ese proyecto de ley. Ajá. El proyecto de ley en ese año legislativo se cayó, y lo primero que dijeron es, en el próximo año legislativo que empezó el 20 de julio acá en nuestro país, ellos van otra vez a entrar con toda. Y ya en el pasado se dieron cuenta de que claramente nos estamos tomando el trabajo de leer y revisar absolutamente todo lo que está pasando, y que al igual que el año pasado, que el año que pasó no lo vamos a permitir, pues ellos van a hacer absolutamente todo para que este año sí pase. Todo, vienen con toda, empezando porque dentro de todo nos dimos cuenta de que gran parte de estas personas, por ejemplo, que iban y que se han encargado de decir un montón de cosas, son financiados por Caribe Afirmativo, o en un montón de vainas que reciben dinero y financiación por parte de Soros, que todos sabemos quién es George Soros a nivel mundial, ¿cierto? Y el poderío que tiene a nivel económico y demás, en la maquinaria que mueve tan pesado. Entonces, es para que nos demos cuenta también de qué está pesando por ahí detrás, de absolutamente todas las leyes y demás, y de todos estos colectivos y demás, y todo lo que ellos están inyectando capital para que sean quienes defiendan todas estas banderas. ¿Sabe esto? Creo, estimada Karen, que usted le ha dado una clase de docencia a todo el pueblo panameño y a todos los grupos pro vida y pro familia que estamos haciendo este frente de batalla, porque debemos entender que la arremetida no que viene contra Panamá, ya está. Acaban de presentar un anteproyecto con la finalidad de que eso sea aprobado. Pero acá en Panamá ahora tenemos que tomar el ejemplo de Colombia, donde los diferentes movimientos pro vida, la sociedad civil, se levanta para hacer defensa de los derechos de la vida y de la familia, y pasan la voz a todo el pleno de la ciudadanía, y se fomenta ese frente en conjunto, y gracias a Dios
logran que ese anteproyecto no pase. Pues tenemos esa experiencia aquí en Panamá, así que quisiéramos seguir con más porque, wow, esto está tremendo, pero creemos que hemos tomado puntos de referencia muy específicos que nos están dando esa luz para que Panamá tengamos claro lo que tenemos que hacer, lo que no debemos de dejar de hacer ni debemos permitir. Claro que sí, y hemos llegado al final. Doña Karen Quiñones, ha sido un privilegio para nosotros poder tenerla acá en Visión Familia. Esperamos en algún momento encontrarnos nuevamente en otra emisión del programa por acá, agradeciéndole en los segunditos que nos quedan ya para que usted pueda despedirse de la audiencia. No, agradecerles profundamente por el espacio. Espero que les haya podido pues como servir o de alguna manera darles luces. Esto es algo mucho más profundo y que va de atrás, y es volver otra vez a hacerles ese llamado que yo siempre les hago, y primero es a la formación y segundo es a la acción. Nada hacemos con tener todo el conocimiento, con saber las cosas, si no actuamos conforme nos lo piden. Y nada hacemos con actuar sin saber qué detrás de qué estamos actuando. Entonces es un llamado especial en esas dos cosas, y nada, agradecerles a ustedes por la invitación. Así es, muchísimas gracias, doña Karen, hasta Colombia, un abrazo y saludo a toda la organización que está peleando, que Dios les continúe bendiciendo, y nosotros nos despedimos agradecidos con ustedes por haber estado en la sintonía, animándoles a que sigan allí con nosotros en la próxima semana. Claro que sí, muchas gracias, Karen, muchas bendiciones para todos ustedes y su familia, y que el Rey les bendiga a todos. Adelante con la ayuda del Señor.